B0, aquí está. Observen que I0 es la corriente que pasa por el resistor de 3 ohms y B0 es la caída de tensión en el resistor de 3 ohms. Como también me piden la potencia disipada en el resistor de 3 ohms, o sea, todas las variables o tres cosas me piden: corriente, tensión y potencia, todos en el resistor de 3 ohms. ¿Sale? Bien, ahora vamos a resolver el circuito. Empecemos de manera muy práctica y rápida. Insisto en esto, a lo mejor van a decir, ay, profe, ahorita ya que tiene que ver, ya es muy evidente. Ahorita van a ver. Chicos, ¿qué características observan en el circuito? Que, bueno, podemos ver que hay tanto resistencias en paralelo como también hay una resistencia, pues se podría decir que también puede estar en serie. Asimismo, ¿Puede? pues, ¿mandé? ¿Puede? ¿A qué Perdón, se no le refiere entendí. con puede? ¿A qué se refiere con puede estar? Ahora sí, como dice el dicho, o somos o no somos, o está o no está. Ah, Si se adelanta y ve el circuito, lo modifica, lo altera, pues visualizo lo que usted dice. Pero pues ya me estoy adelantando y esa no es la pregunta, ¿no? Y sí, no está mal lo que me dice, no está mal, pero no me puedo adelantar todavía. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué características tiene el circuito, chicos? Tiene dos mallas, Dos mallas, bien. Una, tres ramificaciones dos mallas. No lo escuché, perdón. y tres ramas, ¿no? Tiene dos nodos y a partir de los nodos observo perfectamente que hay una rama, dos, tres ramas. Dos mallas, dos nodos, tres ramas, ¿sale? Anteriormente yo marcaba los nodos porque aquí, ocupando el lado negativo, ponía el nodo de referencia, pero ahorita pues no sé si voy a aplicar leyes de Kirchhoff para utilizar el nodo de referencia. Pero bueno, no pierdo nada si marco que aquí está BA y aquí está el nodo de referencia B0. Dos mallas, tres ramas, perfecto. Ahora sí, pregunta de los 1.000.000.000. Hay dos corrientes. ¿Qué tipo de corrientes son estas? Precisamente una me la piden, que es la de 3. Pero ¿qué tipo de corrientes son? corrientes de ramas. Muy bien, corrientes de rama. Así como están pintadas son corrientes de rama. Pero yo sé, por lo que ya hemos platicado, que estas corrientes de rama también son corrientes de malla. ¿Por qué, profesor? Ah, porque mi corriente de malla está girando. Y desde que nace en A hasta que termina en B0, viajan juntas la de rama y la de malla. Acuérdense de cuando relacionamos corrientes de malla con corrientes de rama. Lo mismo acá. Acá está una corriente de malla girando. Y desde que nace ahí, aquí en B0, hasta que termina en BA, viajan juntas, o sea, son del mismo valor. Aquí entonces ya es válido que hablar de corrientes de malla como corrientes de rama es igual. Donde si el problema me hubiera marcado aquí como un ejercicio que ya hicimos, me hubiera marcado la corriente aquí, definitivamente estoy hablando sin ser este, de manera concreta estaría hablando de corrientes de rama. Aunque eso no me complica, recuerden que siempre hay una relación de corriente de rama con corriente de malla. Precisamente el ejercicio que les di en unas, que tomaron screenshot en un PDF, era resolver el que hicimos en clase por corrientes derivadas. Era cambiar las corrientes de rama en corrientes de malla. O sea, es, aunque la quiera llamar de rama o la quiera llamar de malla, en el sentido estricto no tiene por qué complicarme. ¿Por qué insisto yo entonces en esa diferencia? Ah, para saber bien el método de cálculo que voy a utilizar. Solo eso, pero no se me confundan. Realmente
llegan a ser las mismas. Hay mucha relación entre ellas, demasiada, pero insisto yo en llamarlas y diferenciarlas sobre todo por el método de cálculo. ¿Vale? Bien. Dos nodos, dos mallas, tres ramas. Esta puede ser de ramas o pueden ser de mallas. Bien. Ahora sí. Ya he identificado el circuito. Ya esto. Vean las características del circuito. ¿Cómo calculo I0 y B0 en el circuito? Denme una propuesta, por favor. Sabemos que ya a estas alturas ya empezamos a ver varias formas de poder calcular un circuito. Denme una, por favor. ¿Ninguna, chicos? ¿Me repite, profe? Que si me pueden decir una forma para calcular o I0, B0. El circuito me permite calcularlo de muchas formas. Vamos a analizar cuál de ellas es la más práctica y la vamos a utilizar. Denme una forma para calcular o I0 o B0 en el circuito. ¿Por ley de Ohm se podría, profe? Por ley de Ohm. La ley de Ohm es para un elemento. Por ley de Kirchhoff de corrientes. Muy bien. Ley de Kirchhoff de corrientes. Perfecto. Es más, eso fue lo que hicimos aquí. Un nodo, referencia, pinto mis corrientes y aplico leyes de Kirchhoff y aquí está la metodología. Ahí está. Ahí está el primero. Y bueno, nada más recordemos la cantidad de pasos que usamos. Balance, sustituimos, despejamos y calculamos la tensión del nodo. Pero aquí está el nodo. Yo quiero calcular entonces B0. ¿Hay alguna relación de este B0 con este nodo? Sí, se supone que fluye la misma tensión en BA que en B0. Ok, muy bien. Nada más permítame aclarar algo. La tensión nunca fluye, la tensión no se mueve. Quien se mueve es la corriente y la corriente se encarga de bajar o subir tensiones. ¿Sale? En otras palabras, observen, ¿cómo están 6 y 3? En paralelo, En paralelo. ¿Por qué están en paralelo? porque comparten los mismos nodos. Así es, porque es más, hasta esta rama y esta rama están entre BA y B0. Por lo tanto, el potencial de toda esta rama es igual al potencial de esta rama y es igual al potencial de esta rama porque son los mismos nodos. Entonces, si yo mido el potencial de este nodo, de B0 a BA, pues es el mismo en las tres ramas. Por lo tanto, si me voy a esta rama, el potencial de esta rama, que es BA, es igual al potencial B0. Es más, este es un B0, déjenme cambiarlo para, vamos a llamarle nada más B. Entonces vean que B0 es lo mismo que BA. El potencial del único elemento de la rama es el potencial de el potencial de la rama es el potencial del único elemento de la rama. Y el único elemento de la rama vale B0. Y el potencial de la rama es BA, entonces, conclusión, BA y B0 es el mismo valor. ¿Sale? Bien, primer método, ya lo tenemos. ¿Qué otro método, muchachos? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Qué otro método? ¿Cómo resolverían este circuito? Ya vimos leyes de Kirchhoff de corriente, ok, pero ya lo aplicamos. ¿De qué otra forma? ¿No ven otra? Aparte de las leyes de Kirchhoff, tensión o corriente, ¿qué otra cosa hemos visto hasta ahorita en clase?
Pues ahora sí que lo de agrupación de resistencias, pero no creo que sea por ese método. No sé. A ver, reducción de resistencias. Reducción. Antes de ver ese método, otro método, reducción de resistencias. Hay serie y paralelo. Me falta otro método. ¿Cuál método me falta? Leyes de Kirchhoff, reducción de resistencias. Y me falta otro método. ¿Cuál es? La ley de Ohm. Ese es para un solo elemento. Sí nos ayuda cuando ya en un elemento desarrollamos para completar las leyes de Kirchhoff. Me falta otro método. ¿Cuál? Ya no se acuerdan. No lo hemos aplicado, insisto, no lo hemos aplicado, pero sí lo definimos. Cuando hablamos en circuito serie y paralelo, ¿qué método me falta? No, profe, la verdad no me acuerdo. Nadie tiene ahí en sus apuntes, en sus screenshots, cuando vimos circuito serie y paralelo, definimos un método adicional. El divisor de tensiones. Divisor de tensión y divisor de corriente, o sea, divisores. Ahí están mis tres métodos. Leyes de Kirchhoff, reducciones y divisores. Bien, ya hemos aplicado leyes de Kirchhoff. Es más, me regresé que este circuito es muy similar a uno que ya resolvimos. Bien, reducción. ¿Puedo aplicar aquí método de reducción? ¿O combinados? Claro que sí. ¿Puedo aquí aplicar método de reducción? Divisor. ¿Puedo o no puedo reducir, chicos? Lógicamente, no perdamos de vista que todo va orientado a calcular I0 y B0. Pregunta, ¿puedo reducir para calcular alguna de estas variables de forma práctica? Sí, ¿no? Para calcular la corriente. ¿Cómo sería? Para calcular I0, o sea, para calcular esta corriente. ¿Qué reduzco? ¿A qué se refiere? A lo mejor es esta. ¿Sí me copian, chicos? ¿Ya? Pues ahora sí que si vamos a calcular I0 y de acuerdo a lo que es de reducción de lo que son las resistencias, pues yo lo que primero haría sería mm, la fórmula de lo que es el paralelo de la resistencia 6 ohms y la de 3 ohms, y de acuerdo a eso, pues obtener la, 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 la corriente, y porque me quedaría un circuito serie, entonces significaría que esa corriente I es igual a la de resistencia de 4 ohms, que también es la misma de la resistencia de lo que son la resistencia que reduje de 6 ohms con 3 con 3 ohms, y después tendría que desglosar como que ahora sí que tendría que volver a desglosar la corriente, porque se supone que ahora entre, entre, entre R6 y R3 la corriente se debe de sumar para que dé la inicial, que sería la corriente que pasa por RE. A ver, de aquí reducimos estos dos a una resistencia equivalente. Aquí está. I0, al reducirla, desaparece. Solo me quedo
con I. ¿Por qué desaparece? Porque esto lo hizo un solo elemento. Y no sé si sea I0 o la I que no le tiene variable, no le he puesto. Aquí el chiste es que estas dos al hacerlas 1, desaparecí corriente. Y me voy a este circuito. Con este circuito, ¿qué me dijo que hay que calcular? Hay que calcular pues ahora sí que la resistencia total, Ajá. y pues ya tenemos la tensión total, que son 12 volts, y de acuerdo a eso aplicaríamos ley de Ohm. Es una malla. Y dijimos que en una malla, la corriente de la malla es una ley de Ohm extendida derivada de las leyes de Kirchhoff. ¿Sale? La sumatoria de tensiones que tenga el circuito entre la sumatoria de resistencias me va a dar la corriente que yo requiera. Ok. ¿Así? Pues sí. Ok, calculo I. Ya que calculé la I, que si me voy al circuito original es esta. ¿Qué sigue? Todavía no he calculado ni I0 ni B0 y ya reduje. Volví a reducir. Es más, apliqué esta expresión, calculo la corriente de malla y si me voy al circuito original, solo he calculado esto. No he calculado ni I0 ni B0. ¿Qué sigue? Pues lo que seguiría sería sustituir ahora. ¿Alguien le puede ayudar a su compañero, muchachos? Muy bien, gracias. ¿Alguien le puede ayudar a su compañero? Bien. Una es calcular la corriente de malla, como él dice. Y con la corriente de malla, ajá, con la corriente de malla existe un método que se llama divisor de corriente, que me dice, yo puedo calcular una corriente que esté dividida o derivada. A ver, esta llega aquí y se deriva en dos. Ajá. Esta llega aquí y se deriva en dos. Acuérdense, divisor de corriente solo aplica para dos resistencias en paralelo. Más de dos no podemos. Divisor de tensión, ese sí puede aplicar para n resistencias en una malla. ¿Sí? Por la naturaleza de cómo están acoplados. Recuerden que ya más de dos elementos en paralelos ya no hablaríamos de resistencias, sino de conductancias, y es entonces otro caso. Bueno, divisor de tensión solo para dos resistencias en paralelo. Y parte de que una corriente que se divida o derive, se puede aplicar divisor de corriente. ¿Esto qué es? Puedo calcular cualquiera de las corrientes a partir de mi corriente original y la fórmula quedó a partir de mi corriente de una fuente. Entonces, conclusión, a partir de una corriente original nativa o corriente de una fuente, puedo que se derive, puedo calcular cualquiera de las corrientes de las ramas derivadas. No ocupo la de la fuente porque mi fuente original es de tensión, no de corriente, pero con todo esto que nos dio su compañero, podemos calcular la corriente de la malla y entonces ahora sí aplicar divisor de corriente y calcular I0. Con I0 y con 3, pues calculo B0. Entonces calculo esta y calculo esta. Y pues la potencia, pues ya con las dos variables puedo calcularla. Vean la cantidad de pasos. Otro. A ver, ocupo lo mismo que dijo su compañero. Ocupo lo mismo. Reduzco y ¿dónde quedaron mis nodos? Ah, pues aquí está B0 y aquí está BA. Fíjense bien, ya no son nodos eléctricos, pero los pongo para representar que siguen siendo nodos en el sentido estricto por definición, pero que entre estos sigue habiendo un potencial de dos elementos en paralelo. Aquí está.
Entonces, acuérdense que dijimos que este y este es lo mismo. ¿Cuánto vale el potencial de la R equivalente? Pues V0, lo mismo. Entonces, si tengo una malla, vean que aquí con su compañero calculamos la corriente con esta expresión, y con la corriente voy al circuito original, calculo ya I0, y ya con I0, V0. Ah, bueno. Si estoy en una malla, por divisor de tensión, ¿qué es el divisor de tensión? Ah, pues es una forma que me permite calcular la caída, en una malla, la caída de tensión de un elemento, ajá, sin necesidad de calcular la corriente de malla. Ah, pues entonces aquí por divisor de tensión calculo V0. Me voy al circuito original y con V0, pues calculo rápidamente I0. Entonces, fíjense, después de reducir divisor de tensión, calculo V0 y acá está. El que nos dijo su compañero. Después de reducir, hay que calcular la corriente de malla. Con la corriente de malla, divisor de corriente. Y con eso, ahora sí V0. ¿Cuál es más corto? ¿Por potenciales o por corriente de malla? Por potenciales, ¿no? Es correcto, es más fácil. Me estoy ahorrando un paso y me estoy ahorrando calcular una corriente. ¿Sale? A eso es a lo que me refería, que puedo combinar. Vean cómo combino ya métodos. Reduzco y divisor de tensión. ¿Puedo aplicar divisor de corriente de forma original? A ver, me dice que necesito conocer la corriente nativa y con ello puedo establecer a partir de las resistencias cualquiera de las corrientes derivadas o mis corrientes divididas. ¿Sale? Bien, pero entonces la corriente de aquí, o lo hago como su compañero nos dijo, o la establezco como corriente de rama. Y acuérdense que la corriente de rama, ¿qué me dice? Ah, pues que mayor potencial menos menor potencial entre mi resistencia. Ajá. ¿Quién va a ser mi mayor potencial? 12. ¿Quién va a ser mi menor potencial? VA. Ajá. ¿Entre qué resistencia? Entre la resistencia de 4. Pero necesito VA. O sea, tengo que volver a hacer esto. Se me complica. Conclusión. ¿Cuál de todos es más sencillo? Vean el método que utilizamos. Es más, miren chicos, aquí ya lo había dicho. Potencial, potencial, referencia, referencia. Si yo reduzco esto en una resistencia equivalente, el potencial del nodo es lo mismo. Pues eso mismo es lo que estoy haciendo acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a resolver este circuito por el método combinado que me acaban de decir y sobre todo apoyándonos de el, bueno, ¿esto para qué lo borré? Bueno, aquí está. Sale. Primero lo que vamos a hacer, a reducir el circuito. Aquí sigue estando el nodo BA, aquí sigue estando en el sentido estricto el nodo de referencia, pero también no olvidemos que en la resistencia equivalente, el resultado, independientemente de lo que obtengamos, sigue estando mi variable B0. ¿De acuerdo? Entonces pongo aquí. Ajá. ¿Sí se entendió lo que estamos haciendo, chicos? Reduciendo en el nodo A. ¿A quién reduzco? Ah, pues voy a decir que tengo una resistencia equivalente que es igual a la resistencia de 6 ohms. Está en paralelo con una resistencia de 3 ohms. La expresión me dice que es el producto de resistencias entre la suma de resistencias. Sustituyendo valores, 6 por 3 entre 6 más 3. O sea, 18 entre 9.
Por lo tanto, la resistencia equivalente, ¿de cuánto es? De 2 ohms. Bien, ya tengo 2 ohms. Ahora, pongo aquí, aplicando divisor de tensión en la malla resultante. ¿Qué me queda? Me queda entonces eh, que la tensión dividida B0 va a ser igual a ¿qué? ¿Qué dice la fórmula de divisor de tensión, chicos? A ver, ayúdenme con eso, por favor. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe. ¿A qué es igual? Pues yo tengo anotado que VZ es igual a VF por RZ entre la sumatoria de R. Si lo vemos como fórmula, así como me lo acaba de decir, va a ser muy difícil que lo asociemos cuando lo preguntemos. ¿Sale? Pero si lo dice que es la tensión original, nativa o de la fuente, o sea, no, yo lo definí como la tensión de la fuente por la resistencia donde quiero conocer la caída de tensión. ¿Dónde es la resistencia donde quiero conocer la caída de tensión? NRE. En RE entre la suma de resistencias de mi malla, en este caso RE más R4. ¿Sale? Sustituyo valores. ¿Cuánto vale la fuente? 12 volts. ¿A quién multiplica la fuente? Ah, pues multiplica R. Lo calculamos arriba, vale 2. ¿Entre quién? Entre mi suma de resistencias. 2 más 4. En otras palabras, es 24 entre 6. ¿Cuánto nos da esto? 6. 6 volts. ¿Vale? Entonces, eso significa que B0 es igual a 6 volts. Muy bien. Ya tengo B0. Ahora, ¿qué hago con B0? Sobre todo porque me hace falta... ¿Perdón? Dígame. ¿Da 6 volts por qué? No lo escucho bien. Que si me puedo repetir por qué da 6 volts. Sí, profe, es que creo que son 4 volts, ¿no? Entre 6 son 4, ¿no? Ok, bueno. Eso me dijeron. Muy bien. 4 volts. Ah, sí, perdón. Sí, son 4. No, no se preocupe, no se preocupe. Gracias, gracias. Bien, 4 volts. Ahora, ya calculo, gracias. B0 es 4 volts. Ahora, ya calculé mi primer variable. Falta I0. ¿Cómo le hago? ¿Qué sigue? Pues ya que tenemos B0, podemos de aquí concluir, o sea podemos saber que B0 es igual a B6, por así decirlo, y a B3. Y a vea, Ajá, y a BA, perdón. ajá. Pero para calcular la siguiente variable,
Siguiente variable es I0. ¿Cómo la calculo? A ver, chicos, ayúdenme, por favor. Ya calculé B0. Ya, aquí está. Es más, es este mismo. Ok. Ahora quiero calcular I0. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué sigue? ¿Cómo calculo I0? Chicos, Podría ser utilizando la fórmula de la corriente de rama, también la podríamos utilizar, que sería ajá. la tensión, bueno, Pero la fórmula de corriente de relaciona nodos. Solo conozco el valor de uno. Bueno, y el valor del otro, que es B0. Y va a ser mayor potencial menos menor potencial entre 3. ¿De acuerdo? ¿Sí es ujú. así como me dice? Bueno, sí, yo es así como Ok, podría decir. muy bien, está correcto. ¿Alguien más, chicos? A ver, ayúdenme, por favor. Sí se está entendiendo, no se está entendiendo el problema, no es muy complicado, pero no sé si ya se me durmieron, no me di a entender, no lo visualizan. Chicos, ya calculé B0, solo quiero calcular I0. ¿Cómo le hago? Su compañero ya nos dijo una forma. Hay otra, ¿cuál? Con las de Kirchhoff de corriente se puede. Lo que busco es esto. Buscar un método que me permita calcular mi variable y ese mismo método me permita calcular las siguientes. Va a haber ocasiones que no estoy de acuerdo, pero este circuito es muy simple. No puedo llegar y calcular B0 con un método y luego calcular I0 con otro método. Y finalmente la potencia hasta con otro método. Yo creo que eso no es apropiado. ¿Sale? Este mismo método nos tiene que dar las variables que queremos. Ya calculé B0. Ya calculé B0. Chicos, pues es muy sencillo, por favor. Regrésense al circuito original. ¿Dónde está I0 y dónde está B0? ¿De quién son variables? De R3. De R3. Por lo tanto, si aquí ya calculé el B0 de una manera indirecta, pero correcta, si tengo el potencial y tengo la resistencia, ¿cómo calculo I0, chicos? Por la ley de Ohms, profe. Muy bien, es bien sencillo. Entonces, de que ya me auxilié de este circuito para calcular, me regreso al circuito original. Y entonces lo digo de esa forma. En el circuito original, aplicando ley de Ohm en R3, me dice entonces que la corriente I0 va a ser igual, ya despejando la ley de Ohm, va a ser igual a B0 entre R3. Sustituyendo valores, ya calculé B0, vale 4, y R3 vale 3. Por lo tanto, esto me dice que I0 vale 1.33 amperes. Chicos, ¿difícil visualizar eso? No porque ya hice este circuito, ya aquí tengo que resolver todo. No, me sirvió análogamente para una variable y me puedo regresar al siguiente. Y es más, puedo dibujar otro circuito que me sirva de referencia para que a partir de esto calcule otra variable.
Lo que sí no me parece prudente es que si ya calculé V0 ahora para I0, pues aplicar otro método como una ley de Kirchhoff o etcétera. No, este tiene que darme. Y si no, escogí mal mi método. ¿Vale? Ya tengo V0, ya tengo I0. Ahora, me falta calcular la potencia. Lo voy a poner con otro color. Ajá. La potencia en un elemento se calcula como, aquí ayúdenme muchachos, yo sé que varios de ustedes saben cómo se calcula la potencia. De la Ayúdenme, por la favor. corriente. Hay tres formas. Muy bien. Potencia es igual a tensión por corriente. Bien. Otra fórmula. Potencia es igual a otra fórmula de cálculo de potencia, muchachos, en un elemento. Tensión al cuadrado sobre resistencia. Tensión al cuadrado entre resistencia. Bien. ¿Y cuál otra? Corriente al cuadrado. Muy Corriente bien. al cuadrado por resistencia. La corriente al cuadrado por la resistencia. Bien. Pequeño paréntesis en el cálculo de la potencia. Chicos, en circuitos 1, o sea, en todo este curso, las tres fórmulas las aplico de forma indiferente. Lógicamente me van a dar el mismo resultado y puedo pasar desapercibido si hay o no una diferencia importante en ellas. Prácticamente no la voy a detectar en este curso, pero en el siguiente curso, circuitos 2, van a llevar todo un capítulo de potencia. Y ahí van a descubrir que hay 14 formas diferentes de calcular una potencia. Y la diferencia que ahorita voy a decir toma valor. Ajá. Aquí en este curso no, pero en el siguiente sí. ¿Qué quiero decir? Primero, que esta potencia, ajá, es una potencia suministrada. O sea, es una potencia en fuentes. ¿De acuerdo? Y esta de acá, mejor dicho, estas de acá, es una potencia consumida. Y es potencia en cargas. No pongo resistencias, que sabemos que ellas están involucradas, porque esta expresión o esta relación me sirve más adelante, porque puede ser inductores, capacitores, combinación de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la pequeña diferencia. La primera expresión, B por I, es en fuentes, y la detecto muy rápido, pues no tengo resistencia. Y la segunda es para cargas. Entonces, cuando yo les pida potencias disipadas, pues tengo que aplicar estas dos. Cuando yo les hable de potencias suministradas, me van a aplicar solo una y solo es en fuentes. ¿De acuerdo? Bien, observen también lo siguiente. Pues si yo llegaba, ajá, y a esta expresión, por ley de Ohm sustituyo la tensión, o sea, hace que la potencia es igual. Por ley de Ohm, ¿a qué es igual una tensión? Pues una tensión es igual a una corriente por su resistencia por la siguiente corriente. Observen entonces que el resultado, ¿cuál me da?
Pues me da entonces que es I cuadrada por R. O sea, estoy calculando esta expresión. Y si aquí en esta fórmula yo hubiera sustituido la corriente, llego a esta expresión. O sea, están derivadas una de otra. ¿Sale? Solo que estoy cambiando la tensión por una caída de potencial. Y en el otro caso, calcularía la corriente por la corriente que pasa por un resistor. En otras palabras, yo también puedo decir, chicos, lo siguiente. Que si yo a esta potencia utilizo la tensión en el resistor o la caída de tensión del resistor por la corriente que pase por el resistor, sin ningún inconveniente, es una fórmula que también aplique a cargas. Pero al revés, ¿no? Estas no la puedo aplicar a fuentes, pero esta sí la puedo aplicar a cargas si defino muy bien que la potencia es igual a la caída de tensión en la resistencia por la corriente en la resistencia, es una fórmula. Entonces, en cargas podemos ocupar las tres. Por eso les decía, ni cuenta nos vamos a dar en este curso. Sí, cualquiera de las fórmulas me da, sí, hasta nosotros como maestros o en los libros, sí, cualquiera te da, no hay problema. Pero esto se nos complica conceptualmente cuando llegamos a circuitos 2 y tenemos que hacer balances de potencia suministrada con balances de potencia suministrada y consumida para resolver circuitos, ¿sale? Entonces es importante que consideren que sí hay una diferencia conceptual, pero que ahorita en este curso, cualquiera de las tres fórmulas, como normalmente es resistencia, no hay problema. Solo en el caso de fuentes hay solo una expresión para calcularlo. ¿Y cómo sería la potencia en las fuentes? La potencia en las fuentes, lo voy a poner aquí arriba ya desarrollada. La potencia en la fuente va a ser igual a la corriente que pase por la fuente o la tensión que pase por la fuente por la corriente que pase por la fuente. ¿Ve? Así de simple. Bien. Ya más o menos habiendo definido correctamente la potencia, me regreso a mi circuito y digo, chicos, ¿cómo calculo la potencia en este circuito? Sobre todo observen que podemos ocupar las tres variables. Por ejemplo, la primera, V por I, tendría que ser la tensión en el resistor por la corriente en el resistor. Me voy al circuito. ¿Cuál es la tensión del resistor? Pues es cero. ¿Cuál es la corriente? Pues sí, cero. O la tensión del resistor entre la resistencia. La tensión del resistor es V0 al cuadrado entre la resistencia o en su defecto y 0 al cuadrado entre la resistencia. Cualquiera de esas tres expresiones me puede llevar a calcular mi potencia. ¿Cuál usamos? Pues considero que la primera es como que la más fácil de realizar. La tenemos de forma directa, ¿no? Evitamos un cuadrado al menos, calculando la potencia, que es entonces P igual, ya aplicando a las variables, va a ser V0 por I0, que ambas calculé. Esto significa que V0 es de 4 volts por I0, que es 4 tercios. O sea, esto me da 16 tercios. En otras palabras, mi potencia es igual a, ¿cuánto? 5.33. 5.33 watts. Y con eso contesto lo que me pide el problema. Entonces, chicos, nos llevamos mucho tiempo en este problema y no es complicado, pero sí era importante ver que ya podemos combinar reducciones con divisores para resolver un problema que en este caso, vean toda la metodología que requirió. No era difícil, pero los circuitos todavía siguen siendo sencillos, pero vean nada más una reducción, un divisor y se acabó. De ahí, ley de Ohm.
Expresiones, aunque parecieran muchos pasos, son expresiones ley de Ohm muy sencilla, divisor muy sencilla, resistencias en paralelo muy sencilla, para resolver un problema similar al anterior. Ajá. Lo único que hay que ver, y por eso pinté esto. La única diferencia de los divisores, tanto de tensión como de corriente, la única deficiencia es, lo dije cuando los platicamos, para que no se les olvide, polaridad. Ellos no se fijan en nada en la polaridad. Por eso, la ley de Kirchhoff es importante, porque ella sí arrastra la polaridad en su metodología. ¿Cómo le hago? Ah, muy sencillo. Recuerden que el divisor de tensión emana de una ley de Kirchhoff, de tensiones. Ajá. Por lo tanto, mi ley de Kirchhoff parte de una malla, de una corriente de malla pintada en sentido horario. Bueno, pues aquí está, vemos que está siguiendo ese sentido, es un sentido horario. Pero lo que me interesa está aquí. ¿Quién polariza mis elementos? La corriente. Si la corriente viaja así, hemos dicho, donde toca positivo, donde sale negativo. Más, menos. Polaridad correcta. Por lo tanto, correcta. Nada más, verifiquemos. El circuito está muy sencillo, pero van a ver, conforme se van complicando, que es importante solamente verificar. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, hagan un screenshot, por favor. Y vamos con el siguiente ejercicio. Bien, observen. Es un circuito sencillo nuevamente, pero me piden la tensión de B0. Es la tensión del elemento de 9 kiloohms. Me piden la potencia suministrada por la fuente. Aquí está la fuente. Recuerden, B por F. B por I, perdón. La potencia es una fuente de corriente. Este valor lo tengo en automático. Este no. Pero les quiero comentar algo. La fuente es de corriente. Pero la fuente aquí adentro no tiene potencial directamente asociado. No tiene potencial. No se puede medir el potencial de la fuente. La fuente me hace falta determinar su tensión para calcular la potencia. Pero como no la tiene de forma directa, lo hacemos indirectamente. ¿Qué quiero decir? Muchas veces va a ser la tensión de un nodo. O muchas veces supongamos que está este resistor y aquí está la fuente. Voy a tener que calcular el potencial de toda la rama, le resto el potencial del resistor e indirectamente calculo el potencial de mi fuente de corriente. ¿De acuerdo? Vean, por ejemplo, este circuito. Ajá. Tengo fuente de tensión. Si yo fuera en este aquí, yo tengo fuente de tensión. Tengo que calcular. La fuente de tensión no tiene directamente. Yo no puedo medir adentro de la fuente la corriente. No es posible. La corriente se determinaría de maneras indirectas. En este caso, mediante una malla. La corriente de malla es la corriente que pasa por todos los elementos. Entonces, si quisiera la potencia de la fuente, este valor, para este caso, ya lo tengo. Y este lo determino calculando la corriente de malla. Ah, pues acá igual. Ya tengo la corriente. Hay que calcular la tensión. No digo todavía cómo, porque eso es lo que ahorita vamos a discutir. Y finalmente, la potencia absorbida por cada resistor. Y puedo ocupar esta o esta fórmula. Observen que con tensión y corriente calculo potencia. O si nada más determiné la tensión con esta fórmula. O si nada más determino la corriente con esta fórmula, es posible en este y en este elemento calcular sus potencias. ¿Sale? Bien. Observen el circuito. ¿Qué tiene el circuito? ¿Qué observan ahora en este circuito? Nada. ¿Tiene un nodo? Tiene un nodo. Dos, ¿no? Dos. Dos. Uno. Dos. Ok. ¿Qué más? ¿Dos ramas? Dos,
dos, ¿qué? Dos ramas, ¿no? Dos ramificaciones. Dos mallas, tres ramas. Es más, pues lo mismo que acá. Tres ramas, dos nodos, dos mallas. ¿Sí lo ven? Pero aquí la diferencia más significativa, vean que aquí esta rama es un elemento, esta rama es un elemento, esta rama son dos elementos y es fuente de tensión. Esta rama es un elemento, fuente de corriente. Esta rama es un elemento y esta rama son dos elementos. Pero en esencia, conceptualmente es la misma. ¿Sale? Bien. ¿Cómo calculamos la primer variable B0? Método que me sirva después para, de una manera ya rápida, calcular la potencia suministrada y las absorbidas por el resistor y no estar repitiendo métodos. Opiniones. Yo considero que también sería por divisor de tensión. El divisor de tensión es para, o sea, eso significaría nuevamente, reduzco las dos ramas a final de cuentas. Bueno, lo voy a pintar para que lo visualicen. Reduzco las dos ramas. Se hace mi fuente de corriente con una resistencia equivalente. Es más, vamos pintando lo que sí voy a utilizar. Un nodo y otro nodo. Aquí están mis dos nodos originales. Ok, ¿así? ¿Eso es lo que me dio a entender, perdón? Sí, pero no creo que no funciona. Bueno, sí funciona, pero no es lo más viable. Pues vamos a agotarla, no está mal. A ver, ya que tengo eso, ¿puedo calcular algo importante ahí? ¿Sí o no? Mi fuente, reduje todo esto, aquí está. Mis nodos originales y mis nodos siguen en el circuito reducido, aquí están indicados. ¿Puedo calcular algo importante que me sirva? ¿O ya no? Sí, sí, ¿no? Se puede calcular B0. Exacto. Aquí tengo B0. ¿Por qué? Por todo lo que platicamos aquí. ¿Vale? Calculo este. Ya calculé B0. Ahora, inciso B. La potencia suministrada por la fuente. Ya con B0 que calculé y todo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que aplicar la fórmula que dice que la potencia de la fuente es igual a la tensión de la fuente por la corriente de la fuente. Ok, la corriente de la fuente ya la tengo. ¿La tensión de la fuente cuál sería? Pues quiero considerar que es la misma que B0. Es la del nodo. No tenga miedo, es correcto. Es la del nodo. Las tres ramas están en paralelo porque las tres pertenecen a los mismos nodos. Y este nodo, su potencial es B0, por lo tanto, el potencial de esta rama, el potencial de esta rama y el potencial de esta rama es B0. Entonces, con B0 reducido así, ya respondo inciso A e inciso B. ¿Sale? Bien. Potencia absorbida por cada resistor. En estos resistores de 6 y 12 necesito al menos una variable, tensión o corriente. Y lo único que tengo con este método que ahorita puse o escribí aquí, solamente tengo la tensión de toda la rama. ¿Y la tensión de toda la rama cuánto vale? B0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplico
esta fórmula que está aquí abajo. He dicho, todo potencial, aquí es con una fuente, pero todo potencial de fuente o original, o mejor dicho, todo potencial que genere caídas de potencial, estos 12 se dividen en estos dos. Ah, pues acá lo vemos. Este B0 de aquí hasta acá se divide en estos dos. Entonces puedo aplicar un divisor de tensión para calcular a partir de B0 cómo quedaría mi expresión. Ah, pues mi expresión quedaría el valor de la fuente, bueno, en este caso el valor de B0, no sé, potencial de 6K. Va a ser el potencial de toda la rama multiplicado por la resistencia donde quiero la caída de potencial entre mi suma de resistencias. Entonces vean, reduzco, calculo B0, respondo inciso A. Con B0 y el valor de la fuente respondo inciso B. Y inciso C, siguiendo esta metodología y ya sé que toda esta rama, su caída de potencial es B0, aplico divisor de tensión. Y es la tensión original por la resistencia, donde quiero la caída de tensión, entre la suma de resistencias, calculo la tensión aquí. También por divisor de tensión, calculo esta. Con las dos tensiones y su valor de resistencia, aplico esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hay alguna otra forma? Esta está bien, pero ¿hay alguna otra fórmula? ¿Forma? Lo platicamos aquí. Sería, pero por ley de Kirchhoff de corriente. No, de Sí. tensión, ¿no? Hay otra herramienta. Lo dije hace rato, no me digan. Eso significa que me dan el avión, chicos. Ah, muy bien, ¿eh? Lo dije, lo mencioné. ¿Por corriente de mallas? No. Hasta escribí la fórmula de mayor potencial menos menor potencial entre mi resistencia. ¿Y qué creen? Mayor potencial es la fuente, menor potencial es el nodo. Sí, Ah, pues sería me ley lleva de Kirchhoff de corrientes. ley de Kirchhoff de corrientes. No, porque no quiero, no resolví el circuito como este. Di otra alternativa. Pero que les dije, alternativa que me lleva a calcular esto. Necesito calcular esto, por eso no la pude aplicar. La corriente de rama. No. Bueno, sí, la requería, pero el método lo estoy poniendo gráficamente. Divisor de tensión. Divisor, no. La tensión es para una malla. Y aquí ya lo estoy haciendo. Estoy hablando de otra forma en el circuito original. Divisor de corriente, muchachos, divisor de corriente. Recuerden la naturaleza de los divisores, por favor, su nombre lo dice, divisor. Yo puedo saber una tensión dividiendo a partir de una tensión original, total o de fuente, sin conocer la corriente. Yo puedo saber una corriente derivada o dividida a partir de la corriente original. Si yo supiera este valor, es más, hasta lo dije, aquí tendré, lo hice cuando lo dije, con lo que nos dijo sus compañeros, sumatoria de tensiones, sumatoria de resistencias, calculo la corriente y puso una flecha, ¿sale? Y con esa corriente, pues si ya conozco la corriente, aplico divisor de corriente y puedo saber la corriente, porque ya la sé, pero tenía que haberla calculado con varios métodos. Me regreso acá, ¿sale? La corriente de esta fuente llega a este punto y ¿qué hace? Se divide.
Por favor, recuerden la naturaleza de los divisores. División de tensión es en malla, divisor de corriente es en elementos en paralelo, solo dos ramas en paralelo, más de dos es otra cosa. Solo dos ramas en paralelo me permite de una manera rápida aplicar divisor de corriente. ¿Y qué me dice el divisor de corriente? Ah, pues que la corriente de esta fuente va a entrar aquí y se divide. Entonces, si yo calculo esta corriente por divisor, esto es sin necesidad de calcular el potencial del nodo, calculo esta corriente. ¿He respondido a alguno de lo que me pide el problema? No. Pero bueno, primer paso. 1 para esta corriente, 2 para esta corriente. Ambos por divisor de corriente. Vean que acá voy a ocupar dos divisores de tensión cuando ya haya calculado B0 y me regresa al circuito original. Bueno, en este caso, divisor de corriente para esta rama, divisor de corriente para esta. Con la corriente de esta rama y su resistencia, pues calculo B0. Contesto inciso A. Con B0 en automático contesto inciso B. ¿Y qué creen? Potencia. Apliqué divisor de corriente. Con esta corriente que ya calculé en un inicio, con una corriente y una resistencia, ya calculo las potencias. Rápido. ¿Cuál fue más sencillo? Pues este. Divisor para aquí, calculo B0. Con esta corriente, calculo potencia. ¿Qué hizo acá? Reducir, una reducción doble. Calculo tensión, sí, ya con eso calculo esto. Pero después me regreso al circuito original y aplico divisor de tensión para esto, divisor de tensión con esto, y con esta tensión calculo potencia, con esta tensión calculo potencia. ¿Cuál es más sencillo? Pues el que acabo de definir. Sí, ¿me explico, chicos? Sí, profe. Les comento nuevamente la idea y el invertirle tanto tiempo a un problema que con todo respeto su profesor lo pudo resolver en un rato. Ah, esto es así, sale, que sigue. Y si me detengo, y es que les pido que me ayuden, que se ayuden ustedes, es ver todas esas posibilidades. Ahorita es hasta tonto, pudiéramos llamarlo, pero van a ver más adelante, y no más adelante, en los siguientes cursos, y van a ver en otras materias cuando ocupen metodologías como estas. ¿Vale? Bien, entonces aplicamos lo que acabo de decir. Voy a pintar mis corrientes porque no para hacer una ley de Kirchhoff, sino para aplicar divisor. Aquí tengo mi primer corriente que le voy a llamar corriente IF o I de la fuente. ¿Sale? Segunda corriente le voy a llamar I1. Y tercer corriente que le voy a llamar I2. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora digo aquí, vamos a aplicar, ok, aplicando divisor de corriente. Y algo importante, divisor de corriente, pues es en ramas en paralelo. Divisor de tensiones en elementos en serie, una malla. ¿Sale? Aplicando divisor de corriente. Empezamos con I1. ¿Qué me dice la fórmula, muchachos? A ver, ayúdenme, por favor. Sería que la corriente de la fuente La corriente de la fuente. Muy bien. Por por la I1. Por por la por resistencia base por la de la resistencia. rama contraria. Rama contraria. Y la rama contraria está compuesta de dos resistencias. Por lo tanto, la resistencia de la rama contraria es R6K más R12K. Vale, ¿qué más? ¿Entre quién? B0.
Entre B0. Esa es la fórmula de divisor de tensión. De corriente, perdón. Me están diciendo la fórmula de divisor de corriente. ¿Qué sigue? La suma de las resistencias. Así es la tensión de la corriente de la fuente por la resistencia de la rama contraria entre la suma de resistencias de las dos ramas. Y las dos ramas, una es 6K, 6, perdón, R, R6K más R12K, primera rama, más la segunda rama que es R de 9K. ¿Ah? Entonces, sustituyendo valores, esto es igual a IF. ¿Cuánto vale IF? Lo vemos, 0.03 amperes por 6,000 más 12,000 dividido otra vez 6,000 más 12,000. Cerramos paréntesis y lo sumamos con 9,000. Simplificando un poco antes de hacer la operación final, 0.3 por 18,000 entre 18,000 más 9,000, 27,000. ¿Sale? Y se observan simplificando, o mejor dicho, sacando expresiones equivalentes, divido arriba y abajo de 18,000 y 27,000, divido entre 9,000. ¿Sale? Y eso significa que me va a dar 0.03 por 2 tercios. ¿Vale? Esto lo divido entre 9,000, me da 2. Esto lo divido entre 9,000, me da 3. En otras palabras, 2 tercios de 0.3 me dice que I1 vale 0.02 amperes. Dicho de otra forma, 20 miliamperes. ¿Sí se entiende? ¿Sí se ve? ¿Está claro? Yo me perdí, profe. El 0.03 ¿ese lo sacamos de nuestro voltaje o por qué? Tensión, no hay voltajes. Aquí está su 0.3. Ah, ok, ya, gracias. La fórmula es en volts, en amperes, en ohms. No es milivolts, no es miliamperes, pero aquí tengo kilo ohms. Y aquí tengo miliamperes. Por eso aquí lo puse en ohms, 6,000, y en amperes, los miliamperes. Y queda de esta forma, y así resulta. Mis resultados son 0.2 amperes o 20 miliamperes. Observen mi resultado. ¿Vale? Igual lo pude haber puesto como 30 miliamperes. No, no, porque, ojo, es como la ley.
No se supone que no sería en la tensión, la corriente de la fuente no sería 0.003 amperes. Son 30. Ah, sí, perdón, sí, tiene razón. Ya. Si fueran 3, sí. Sí, ya tiene razón, perdón. Ok. Vamos a calcular I2. Ahora para I2 es aplicando divisor de tensión, me dice que es la tensión de la fuente por la resistencia de la rama contraria. Ahora va a ser 9000 entre la suma de mis resistencias. Ajustando la fórmula para ya no volver a escribir, ahora es la rama contraria es de 9K por entre la suma de resistencias. Eso sí lo dejo. Entonces aquí significa que es 9000 entre lo mismo de acá. O sea, si aquí es 9000, y otra vez dividiendo esto entre 9000 y esto entre 9000, en vez de darme 2/3, me da 1/3. 1/3 de 0.03, 0.01, o mejor dicho, 10 miliamperes. ¿De acuerdo? Entonces observen muy bien lo siguiente. De los 30 miliamperes originales que trae la fuente, vean que I1, que 20 miliamperes, de los 30, 20 se van para acá. Y es lógico. Observen que de los 30, acá tengo una resistencia total de 18,000 y acá de 9,000. La corriente siempre va a viajar más por donde menos resistencia se le ponga. Por eso I1 es de mayor magnitud, 20, que I2, porque mi resistencia es más pequeña. Entonces, de los 30 miliamperes, 20 se van para acá. Por un balance, sin necesidad de repetir mi cálculo, que yo lo hice aprovechando que ya lo escribí, pude haber determinado I2 como de 30 miliamperes, 20 se van para acá. Eso significa que los otros 10 se van para acá, que es lo que resultó el cálculo. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí lo dejamos. Ya expresado mediante la fórmula. ¿Sí? Pero pudo haber sido todavía más sencillo. Me pude haber ahorrado todavía un divisor de corriente. Bien, ya tengo las dos corrientes. Finalmente, voy a apurar un poquito para que no nos gane el tiempo. Ok, finalmente, inciso A. Inciso A. Ajá. Me piden determinar B0. ¿Ya puedo determinar B0 con eso que hice? Sí. Claro. Ya tengo la corriente que pasa por esta rama y la resistencia de esta rama. Entonces B0 es igual a, de acuerdo a las variables que tengo ahí, va a ser igual a la I1 por la resistencia de 9K. Sustituyendo valores, I1 vale, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ah, 0.02. Bueno, correctamente es 0.02 por 9000. ¿Y esto cuánto nos da? 180. Ok, da 180 volts. Bien. Inciso B. Me piden calcular la potencia de la fuente. ¿La puedo ya calcular con las variables que he determinado? Sí. ¿A qué es igual? A la potencia de la fuente es igual a la... Voy. Acuérdense que B0, aquí lo pongo, considerando que B0 es el potencial del nodo. Por lo tanto, la tensión de la fuente es el potencial de la rama, que es el potencial del nodo, o sea, C de 0 por I de la fuente, IF. Sustituyendo valores, 180 por IF, que es 0.03. ¿Cuánto nos da esto? 5.4. 5.4 watts. ¿Sale? Bien, y ahora vamos a calcular el inciso C. ¿Tenemos las variables para calcular el inciso C? Sí, también. ¿Con qué fórmula sería? Con la fórmula de que la potencia es igual a la corriente al cuadrado
por la resistencia. Muy bien, muy bien. Observen que en 6 y en 12 conozco solo la variable de corriente, pues entonces voy a ocupar la fórmula de corriente por resistencia. O sea, y es más, me faltan las 3 potencias, ¿no? Entonces, la primera potencia, vamos a calcular la potencia de la resistencia de 9K. ¿Cómo la calculamos? La más sencilla, ya tengo 0 por I1. Sustituyendo valores, de 0 vale 180 por I1, que según nuestro cálculo nos dio 0.02. Entonces, ¿esto cuánto vale? 3.6. 3.6 watts. Bien, vámonos a la siguiente potencia. Potencia de la resistencia de 6K. ¿A qué es igual la potencia de la resistencia 6K? Observen que en este caso tenía todo, tenía tensión, corriente y resistencia. Aquí solamente en 6 tengo corriente y resistencia, por lo tanto va a ser la corriente 2 al cuadrado por la resistencia de 6K. En otras palabras, esto es, a ver, en otras palabras, esto es la corriente I2 que es 0.01 al cuadrado por 6,000. ¿Cuánto nos da esto, chicos? 0.6. 0.6 watts. ¿Ah? Y ahora para la resistencia de 12 es igual, la corriente I2 al cuadrado, pero ahora por la resistencia de 12 es igual a 0.1 al cuadrado, pero ahora por 12,000. Esto es el doble, por lo tanto aquí es 1.2 watts. ¿Vale? Y calculamos la potencia. Ahora, comprobando las potencias. Tengo que la potencia suministrada debe ser igual a la potencia consumida. ¿Sí? Veamos, potencia suministrada 5.4. Potencia consumida, tengo 3.6 más 0.6 me da 4.2. Más un 1.2, 4.2 más un 1.2 me da 5.4 es igual a 5.4. Y aquí vemos que la potencia suministrada es igual a la potencia consumida. ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Pues no. ¿Seguros? Está fácil. Batallé un poco en definir métodos combinados, cómo todos nos llevan a reducción, en este caso no, o a un divisor de tensión, que fue lo que ocupamos acá, o un divisor de corriente. Bien, hagan un screenshot de esto, por favor. Dejo de compartir pantalla. Ah, bueno, no hay una duda, alguna pregunta, es que como ya tengo el tiempo encima, lo estoy diciendo rápido.